La narrativa bíblica de Tobías, presente en el libro deuterocánico de Tobías, ofrece un terreno fértil para un análisis racionalista en la tradición de Baruch Spinoza. Para el filósofo holandés, la escritura debe interpretarse no como un conjunto de verdades sobrenaturales, sino como un texto histórico y moral, sujeto a la razón humana. Spinoza, en su Tratado Teológico Político, argumenta que los milagros y las intervenciones divinas deben entenderse dentro de los límites de la naturaleza y la causalidad inmanente. Desde esta perspectiva, la historia de Tobías no es un relato de eventos sobrenaturales, sino una alegoría sobre la virtud, la providencia y la relación entre el hombre y Dios. A continuación, exploraremos tres verdades fundamentales sobre Tobías que emergen cuando presentemos su historia a un examen racionalista inspirado en Spinoza. Primero, Tobías encarna la virtud como una expresión del poder divino inmanente. Spinoza define la virtud en términos de conatus, el esfuerzo de todo para perseverar en su ser. En el caso de Tobías, su piedad y obediencia a la ley no son actos de sumisión ciega, sino manifestaciones de su propia naturaleza en armonía con el orden necesario del universo. Cuando Tobías enterran a los muertos contra las órdenes del rey, no actúa por miedo o superstición, sino por una comprensión racional de que la justicia y la compasión son extensiones de esencia divina. Para Spinoza, Dios no es un legislador trascendente, sino la misma sustancia de la que se derivan todas las cosas. Por lo tanto, la virtud de las Tobías no es una respuesta a un mandato externo, sino una expresión de su propia naturaleza racional, alineada con la sustancia divina. Aquí, la narrativa bíblica revela que la moralidad no se impone, sino que se descubre en la estructura misma de la realidad. En segundo lugar, la historia de Tobías presenta la ilusión del libre albedrío y la necesidad de providence. Spinoza niega la existencia del libre albedrío humano, argumentando que todas las acciones están determinadas por causas anteriores. En el informe, Tobías se guía por el ángel Rafael, quien, desde una perspectiva de Spinozian, no es un agente sobrenatural, sino una representación de la cadena causal que lleva a cabo eventos. Cuando Tobías sigue las instrucciones de Rafael sin duda, no está ejerciendo una libre elección, sino actuando de acuerdo con las leyes de la naturaleza, que son idénticas a la voluntad divina. La curación de la ceguera de su padre, Tobit, no es un milagro, sino un evento necesario dentro del orden natural, así como la unión con Sera y la expulsión del demonio Asmodeo. Spinoza diría que providence no es una intervención divina arbitraria, sino la red de causas y efectos que constituyen la realidad. La historia de Tobías, por lo tanto, ilustra cómo la aparente contingencia de los eventos es, de hecho, una manifestación de la necesidad divina. Tercero, el relato de Tobías revela la unidad entre el conocimiento y la bienaventuranza. Spinoza afirma que el conocimiento racional de la naturaleza divina es la forma más alta de felicidad humana. En el libro de Tobías, el viaje del protagonista no solo es físico, sino también intelectual y espiritual. Cuando Tobías aprende a usar el corazón y el hígado del pez para curar la ceguera de su padre, no solo sigue una receta mágica, sino que comprende una verdad más profunda sobre la interconexión de las cosas. Para Spinoza, el conocimiento de las causas y los efectos es la forma de la libertad humana, ya que nos permite actuar de acuerdo con la razón y no por las pasiones. Tobías' beatitud al final de la narrativa no es una recompensa sobrenatural, sino el resultado de su propia comprensión del orden natural. Aquí, la historia bíblica se alinea con la idea de Spinozian de que la salvación no está en un trascendente más allá, sino en la propia capacidad humana para conocer y actuar de acuerdo con la naturaleza. La síntesis de estos tres puntos revela que la historia de Tobías, cuando se interpreta a la luz del racionalismo de Spinozian, no es un conjunto de eventos milagrosos, sino una narración sobre la virtud como poder, necesidad como providencia y conocimiento como una bienaventuranza. Tobías no es un héroe para obedecer a un Dios trascendente, sino para expresar en su vida la inmanente esencia divina. Su viaje no es una serie de opciones libres, sino una manifestación del orden necesario del universo. Y su felicidad final no es una gracia otorgada, sino el resultado de su propio conocimiento racional. Por lo tanto, la narración de Tobías, lejos de ser una simple historia religiosa, se convierte en un ejemplo filosófico de cómo la razón puede iluminar hasta incluso los textos sagrados, revelando verdades universales sobre la naturaleza humana y divina. Desde esta perspectiva, podemos sintetizar las tres verdades que Spinoza descubre sobre Tobías y que afectan profundamente nuestra comprensión de la existencia. Primero, la virtud como poder. Tobías no actúa por mérito moral abstracto, sino porque su naturaleza, en línea con el orden necesario de las cosas, lo impulsa a actuar de acuerdo con su esencia. La virtud, para Spinoza, no es una cualidad adquirida por un esfuerzo arbitrario, sino la máxima expresión del poder de un ser existente y perseverar en su ser. Tobías, al curar a su padre y restaurar la orden familiar,
no realiza actos heroicos por elección, sino porque su propia constitución lo lleva a actuar en armonía con la naturaleza divina que lo sostiene. En segundo lugar, la necesidad como providencia. Lo que la tradición religiosa llama milagro o intervención divina es, de hecho, la operación de la causalidad necesaria. Cuando Tobías es guiado por el ángel Rafael, no nos enfrentamos a un evento sobrenatural, sino una cadena de causas y efectos que se desarrollan de acuerdo con las leyes inmutables de la sustancia única. Providence, por lo tanto, no es un plan arbitrario de un Dios personal, sino la estructura racional del universo, que Spinoza identifica con Dios. Tobías no es salvado por un milagro, sino porque su existencia se inserta en esta necesaria red de relaciones que constituyen la realidad. Finalmente, el conocimiento como una bienaventuranza. La felicidad de Tobías no es una recompensa externa, sino el resultado de su propia comprensión. Al reconocer el orden necesario de las cosas y la actuación como alcanza la bienaventuranza intelectual, que es la forma más alta de alegría para Spinoza. El conocimiento aquí no es un medio para un fin, sino el fin en sí, porque es en la comprensión racional de la naturaleza que el hombre se une a Dios y alcanza la libertad. Tobías no es feliz porque Dios lo bendice, pero porque él mismo, por su razón, se convierte en una parte activa de la inteligencia divina. Estas tres verdades revelan que la historia de Tobías, cuando se interpreta a la luz del espinosismo, no es un relato de la fe ciega, sino un ejemplo de cómo la razón puede transformar incluso las narrativas religiosas en lecciones filosóficas profundas. Spinoza, al revelar la inmanencia divina en la existencia de Tobías, nos muestra que la verdadera espiritualidad no está en sumisión al poder externo, sino en el entendimiento de que somos una parte necesaria y activa de una naturaleza que es divina. El viaje de Tobías, por lo tanto, ya no es un mito y se convierte en un espejo de la condición humana en sí, una búsqueda no de milagros, sino de conocimiento, no por gracia, sino por el poder, no para un Dios lejano, sino por una naturaleza que es en sí misma sagrada. La síntesis final de estas tres verdades espinocianas sobre Tobías nos invita a repensar no solo la narrativa bíblica, sino también nuestra propia relación con el mundo y lo divino. Sí, como dice Spinoza, Dios no es un legislador trascendente, sino la sustancia infinita de la cual todo emerge. Entonces la historia de Tobías ya no es un episodio aislado de intervención sobrenatural para convertirse en un símbolo de poder humano en armonía con el orden de la naturaleza necesario. La primera verdad, que la divina providencia es, de hecho, la causalidad inmanente de la naturaleza, libre de la ilusión de un destino arbitrario. Tobías no es salvado por un Dios caprichoso, sino por una cadena de causas que él mismo, en su búsqueda activa de curación, ayuda a desencadenar. Esto nos enseña que la libertad no está en ausencia de determinaciones, sino en su comprensión y acción según la razón. La segunda verdad, que el ángel Rafael es la razón misma de Tobías en acción, para ir a esa orientación divina no proviene del exterior, sino de nuestra capacidad para actuar de acuerdo con la inteligencia. La figura del ángel, por lo tanto, no es un ser sobrenatural, sino la expresión del poder humano cuando se alinea con el orden necesario de las cosas. Aquí, Spinoza nos recuerda que la verdadera sabiduría no está esperando los signos celestiales, sino en cultivar la razón misma como guía. Finalmente, la tercera verdad, que la curación de Tobías es la realización de su esencia, es que la felicidad no es un regalo otorgado, sino un logro del poder de la existencia. Cuando Tobías actúa según la razón, no solo se cura a sí mismo, sino que se convierte en una parte activa de la inteligencia divina, es decir, de la naturaleza misma en su mayor expresión. Así, la historia de Tobías. Cuando se trata desde la perspectiva de Spinoza, ya no es una descripción de los milagros y se convierte en un ejemplo de cómo la filosofía puede transformar la fe en el conocimiento, la sumisión al poder y el misterio por la razón. Al final, lo que Spinoza nos ofrece no es una negación de la espiritualidad, sino una redefinición de la misma, no como adoración a un Dios lejano, sino como un entendimiento de que nosotros mismos somos necesarios y eternos de esta naturaleza divina que todo abarca. La síntesis de estas tres verdades, que la ceguera de las Tobías es metafórica, que su cura está en acción racional y que su felicidad es la realización de su esencia, conduce a una conclusión inevitable. La filosofía de Spinoza no solo interpreta la narración de las Tobías, sino que la eleva a un símbolo universal de condición humana. Lo que comienza como una historia de sufrimiento y redención se convierte, a la luz de la ética, en un espejo donde cada uno de nosotros puede reconocer su propio camino. Spinoza, al desentrañar estas verdades, no solo analiza un carácter bíblico, está ofreciendo una clave para descifrar la propia existencia. La ceguera de Tobías es nuestra propia ignorancia, la curación es la razón por la que nos libera, y la felicidad es el entendimiento de que somos una parte indispensable del todo. Aquí no hay milagros, sino la operación necesaria de la naturaleza, que actúa sobre nosotros y a través de nosotros cuando nos alineamos con su orden eterno.
El impacto de estas verdades radica precisamente en su simplicidad radical. No necesitamos intervenciones sobrenaturales para ser salvadas, sino conocimiento y acción. Spinoza nos recuerda que la verdadera espiritualidad no está en el pasivo esperando un milagro, sino en la actividad constante de la comprensión y la existencia según la razón. Tobías, como cada uno de nosotros, descubre que la luz no viene del exterior, sino de la capacidad de ver, no con los ojos del cuerpo, sino con los de la mente. Al final, lo que queda es la certeza de que la filosofía no es un ejercicio abstracto, sino una herramienta concreta para transformar la vida. Spinoza, al revelar estas tres verdades sobre Tobías, nos invita a ver más allá de las apariencias y encontrar, en la misma existencia, la curación, el poder y la eternidad que siempre buscamos. Esta es, por lo tanto, la síntesis final que une estas tres verdades en un solo movimiento filosófico, la liberación como una consecuencia inevitable del conocimiento. Spinoza no nos ofrece un camino místico o una doctrina de la redención trascendente, sino una ética de la inmanencia, donde la salvación es que podemos llamarlo así, es el mismo cumplimiento de nuestra naturaleza racional. Tobías, entendiendo que su ceguera era solo la sombra de la ignorancia, que su sufrimiento era el eco de una causalidad que podía dominarse y que su eternidad ya estaba presente en cada acto de comprensión, encarna el ideal de Spinoza de hombre libre, el que no se inclina al azar, sino por la razón, transforma lo necesario en desebel. La primera verdad, que la ceguera es una metáfora para el malentendido, en el que nos enseña que el verdadero obstáculo nunca está en el mundo, sino en nuestra incapacidad para descifrarlo. El segundo es que el sufrimiento es un error de perspectiva. Resulta que el dolor no es un castigo, sino una señal de que aún no hemos logrado suficiente claridad para actuar de acuerdo con el orden de la naturaleza. Y el tercero, que la eternidad es la comprensión de la sustancia, que no necesitamos temer a la muerte, porque lo más esencial en nosotros ya participa en la eternidad de la sustancia divina. Así, Spinoza no nos cuenta sobre un Tobans en particular, sino de todos nosotros. Sus verdades no son revelaciones reservadas para una elegida, sino principios accesibles para cualquier mente que esté dispuesta a pensar rigurosamente. La filosofía aquí no es un consuelo, sino un arma contra la ilusión, contra la pasividad, contra el miedo. Y si hay algo impactante en estas verdades, es precisamente el hecho de que no requieren fe, sino coraje, el coraje de analizar la necesidad del mundo y, sin embargo, afirmar su propia libertad. Estas tres verdades, la unidad de la sustancia, la liberación por la comprensión y la eternidad como esencia, no son meras abstracciones, sino herramientas para una vida más completa. Cuando Spinoza desembolsa el caso de Tobías, en realidad está desentrañando la condición humana. La primera verdad nos recuerda que no somos islas aisladas, sino modos de una sola realidad infinita. El segundo nos enseña que el conocimiento no es un lujo, sino una necesidad para aquellos que desean actuar en Z de sufrimiento. Y el tercero nos libera del peso de la finitud, lo que demuestra que nuestra verdadera naturaleza ya está más allá del tiempo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que al comprender la unidad de todas las cosas, no nos vemos a nosotros mismos como víctimas del azar y actuamos en línea con el orden necesario del mundo. Significa que al buscar la comprensión adecuada de las causas, transformamos las pasiones ciegas en acciones conscientes. Y finalmente, significa que la muerte pierde su poder para aterrorizar cuando entendemos que nuestra parte más esencial, esa que piensa y ama, no está sujeto al tiempo. Spinoza no nos ofrece una manera fácil, sino de una manera verdadera. Y la verdad, como él se conocía, no es para aquellos que buscan consuelo, sino para aquellos que están dispuestos a enfrentar la realidad sin ilusiones. Si hay un impacto en estas verdades, está precisamente allí, en la desmitificación del miedo, la afirmación de la libertad y el descubrimiento de que en el fondo ya somos eternos. La tercera verdad que Spinoza nos revela sobre Tobías, y sobre nosotros mismos, es que la libertad no está en ausencia de determinaciones, sino en su entendimiento. Cuando Tobías entiende que sus acciones no son el resultado de la agencia ilusoria, sino de una cadena causal que puede conocer, ya no es esclavo de las pasiones. La libertad, para Spinoza, no es la capacidad de elegir sin razón, sino el poder de actuar según la razón, que es la naturaleza divina misma. Tobías, al reconocer esto, encuentra que su libertad está en la adecuación de sus deseos para el orden necesario de las cosas. No hay posibilidad, no hay contingencia, solo hay la posibilidad de alinearse con necesidad y así actuar con plena conciencia. Estas tres verdades, la unidad de la sustancia, la eternidad de la mente y la libertad como el conocimiento de las causas, forman un conjunto que desmantela las ilusiones del miedo y la separación. Los Tops, como cualquiera de nosotros, pueden ser libres cuando entiende que no es un fragmento perdido en el universo, sino una expresión necesaria de la naturaleza divina misma. La muerte no es un fin, sino una transformación, la libertad no es una fantasía,
sino un logro de la razón, y el dolor no es un castigo, sino una señal que no entendemos lo suficiente. Spinoza no nos ofrece esperanza en el sentido común del término, sino algo más profundo, la certeza de que cuando sabemos que somos libres. Y esa es la única verdad que realmente importa. El descubrimiento de estas verdades de Spinoza no es un simple ejercicio intelectual, sino una invitación a la transformación existencial. Tobías, al confrontarlos, se lleva a reconocer que su angustia no surge del azar, sino por el malentendido de su propia naturaleza. La primera verdad, la unidad de la sustancia, disuelve la ilusión de que es un ser aislado, que muestra que su esencia está entrelazada con el todo. El segundo, la eternidad de la mente, revela que su conciencia no se limita al tiempo, sino que participa en una dimensión atemporal que trasciende la finitud. Y el tercero, la libertad como conocimiento de causas enseña que su autonomía no reside en la negación de las determinaciones, sino en su entendimiento. Esta tríada no es una comodidad pasiva, sino un llamado a la acción. Tobías puede dejar de ser como rehén de sus pasiones y actuar como un ser que conoce las leyes que lo gobiernan. La libertad, por lo tanto, no es la ausencia de vergüenza, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la necesidad sin una resistencia inútil. Spinoza no promete felicidad fácil, sino la serenidad que proviene de la comprensión. Y es en esta serenidad que Tobías encuentra no solo a sí mismo, sino también al divino que se expresa en ella. El impacto de estas verdades no está en sus noticias, sino en su radicalidad. Requieren que los tobanos abandonen la visión fragmentaria de sí mismos y del mundo, aceptando que su existencia es al mismo tiempo necesaria y parte de un todo infinito. No hay lugar para la desesperación cuando se entiende que incluso el dolor es una manifestación del orden cósmico. Spinoza, al revelar esto, no niega el sufrimiento, sino que lo integra con la estructura misma de la realidad, mostrando que incluso se puede entender y, por lo tanto, superado por la razón. Por lo tanto, las tres verdades no son solo conceptos, sino claves para una vida más completa. Tobías, al asimilarlos, descubre que no necesita temer la muerte, porque su mente es eterna, que no necesitan sentirse impotentes, porque su libertad está en conocimiento, y que no tienes que sentirte solo, porque es una expresión del submarino. Postura única. Y es en este reconocimiento que la filosofía ya no es un discurso abstracto y se convierte en una forma de liberación.